Hola, buenas, me presento, soy Miquel Arrizabalaga, R1 de Cardiología en Santander, y en este vídeo de algoritmos diagnósticos vamos a hablar sobre la hematuria. ¿Qué es la hematuria? Pues la hematuria al fin y al cabo es la presencia de sangre en orina, ¿no? Pero tenemos que diferenciar dos grandes tipos de hematuria. No es lo mismo la hematuria microscópica, que es aquella en la cual la orina es normal, pero nosotros en el elemental y sedimento vamos a ver que hay más de 3 hematías por campo, de la hematuria macroscópica, que es cuando el paciente va a venir diciendo que tiene la sangre roja. Y en este caso suele ser cuando hay más de 100 hematías por campo. Un aspecto muy importante a la hora de recordar sobre la hematuria es que la hematuria no es lo mismo que la mioglobinuria ni la hemoglobinuria. Característicamente estas también pueden cursar con una orina oscura. Entonces, por eso es muy importante pedir un elemental y seguimiento para confirmar que realmente estamos ante una hematuria viendo hematías. Cuando nos viene un paciente con hematuria, a grandes rasgos lo que tenemos que pensar es de dónde viene esa hematuria. Y hay como dos grandes grupos, ¿no? Uno de ellos es lesiones en la vía urinaria y otro de ellos es a nivel del glomérulo, en la nefrona, dentro del riñón. Pues bien, característicamente lo más frecuente va a ser que sean lesiones en la vía urinaria, y en ese caso nos suelen dar una serie de datos que nos orientan hacia ello. Lo más frecuente cuando tenemos una lesión en la vía urinaria es que la sangre sea roja, que nos hablen de coágulos, que se acompañe de una clínica vesical al hacer pis y que cuando nosotros le hagamos una prueba de imagen, pues veamos la causa desencadenante de esa hematuria, ¿no? Por el contrario, cuando lo que nos están describiendo es una glomerulonefritis, es una hematuria como mucho más asintomática, ¿no? ¿Dónde lo solemos ver? Sobre todo en el elemental y sedimento, donde nos hablarán de cilindros eritrocitarios, de hematíes dismórficos, de micro o macroproteinuria. Lo más frecuente es que no presente síntomas a nivel miccional y que las pruebas de imagen sean normales, porque es a nivel sobre todo histológico las lesiones. Pues bien, que cuando un paciente nos viene con hematuria, hay una serie de pruebas diagnósticas que vamos a tener que hacer, ¿no? Lo primero de todo es el elemental y sedimento, como hemos dicho, para confirmar primero que realmente es una hematuria y para descartar una causa glomerular, con cilindros, con hematíes dismórficos, etc. Si lo que creemos es que hay que hacer una prueba de imagen porque sospechamos una lesión a nivel urológico, la primera prueba de elección, que esto lo han preguntado mucho en el MIR, suele ser la ecografía, porque nos es muy útil para valorar, como se ve por ejemplo aquí, el riñón, la vejiga o los uréteres. Sí, hay una serie de entidades que una vez hemos hecho una ecografía requieren ampliar estudios, y especialmente son el TAC, que es especialmente útil para los tumores renales, como se ve aquí, o para las litiasis, cuando no se ven bien en la ecografía. Y luego muy importante es recordar que la cistoscopia es la prueba de elección cuando sospechemos un cáncer vesical. Con estas pruebas más o menos podemos ir orientando el diagnóstico, pero cuando nos venga un paciente con hematuria, lo que tenemos que ir haciendo es pensar en una serie de causas posibles, y dentro de estas causas posibles hay como 4 grandes grupos. Puede ser una causa infecciosa, que es lo más frecuente de todo, puede ser una causa tumoral, siempre tenemos que tenerla en la cabeza, quizá algo más raro, una glomerulonefritis, pero luego también muy frecuente, pues una litiásica, sobre todo en varones jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, vamos un poquito a intentar ordenar el algoritmo diagnóstico con esto que vamos a ver aquí. Cuando nos venga un paciente con hematuria, lo que tenemos que ir a buscar es si tiene algún síntoma que nos vaya orientando. Y una serie de síntomas que ayudan mucho son estos de aquí. Lo primero, preguntar si tiene disuria o polaquiuria. Lo segundo es ver si se enfoca más hacia el dolor, hacia molestias miccionales y, o por el contrario, que sea una hematuria totalmente asintomática, ¿no? En función a esto ya podremos ir guiando el diagnóstico. Si lo que nos están hablando es de una hematuria que tiene disuria, polaquiuria, tenesmo, todo esto hacia lo que nos está orientando es hacia que el paciente tiene una infección. Y cuando un paciente sospechemos una infección en el tracto urinario, lo más importante es fijarnos en si tiene fiebre o no tiene fiebre. ¿Por qué? Porque una infección del tracto urinario con disuria y polaquiuria sin fiebre, lo que nos va a estar orientando casi seguro es una cistitis, que es algo que no tenemos que preocuparnos en exceso. Se trata con antibiótico ambulatorio y ya está. Por el contrario, cuando un paciente tiene fiebre, lo que más probable es que tenga una pielonefritis. Y en este caso ya tenemos que tener más cuidado, porque puede requerir ingresar al paciente y se puede poner séptico. Aquí tenemos dos ejemplos, ¿no?, del cuadro clínico típico. En el MIR 2014 nos hablan de una mujer de 69 años que tiene disuria, polaquiuria y ha sufrido esto en numerosas ocasiones. Pues bien, nos dice que tiene un elemental y sedimento patológico y un cultivo con un Escherichia coli. ¿Qué es lo que nos están describiendo? Cistitis de repetición. Esto es un manejo ambulatorio con tratamiento antibiótico. Por el contrario, esto es muy diferente. Tenemos una mujer de 65 años con síndrome miccional, pero que tiene fiebre de 38,5. Además nos dicen que está hipotensa, nos dicen que tiene puño-percusión izquierda. ¿Qué es lo que nos está diciendo en este caso? Esa fiebre y esa puño-percusión, hacia lo que nos orientan, es hacia que el paciente tiene una pielonefritis. Y en este caso es muy importante empezar con antibióticos y estabilizar al paciente hemodinámicamente o ingresarle si tiene criterios.
Si por el contrario nos viene un paciente que lo que tiene es una hematuria acompañada de un dolor abdominal, dolor cólico, nos dice que le molesta un poquito orinar, sobre todo si lo que predomina es el dolor, hacia lo que nos está orientando característicamente es hacia el cólico renal. El cólico renal, acordaros que es más frecuente en varones jóvenes y a nivel de las características de la piedra, lo más frecuente es que sean sales cálcicas, hasta el 75-85%. Pues mirad, lo más importante en el MIR, cuando nos estén hablando de un cólico, es buscar en el enunciado si es un cólico complicado o no, porque el manejo no tiene nada que ver. Un cólico no complicado es un paciente que viene únicamente con dolor y con alteraciones en el sedimento. ¿Qué es lo que hay que hacer ante un cólico complicado? En principio no requeriría pruebas de imagen y es un tratamiento analgésico y un control ambulatorio. Por el contrario, si en la pregunta nos empiezan a hablar de que tiene fiebre, ojo, esto es muy importante, o bien que es refractario a analgesia, o que tiene solo un riñón, o que el cólico es bilateral, o que vemos en la analítica que tiene un claro deterioro de la función renal, estamos ante un cólico complicado. Y en este caso, seguro hay que hacer una prueba de imagen, inicialmente un eco, y si queremos verlo mejor, un TAC, y este concepto es muy importante, ante un paciente con un cólico que tenga fiebre, siempre tenemos que drenar, porque esa orina infectada puede provocar una sepsis de manera muy rápida. Vamos a ver dos ejemplos. En el MIR 2003 nos ponen un hombre de 29 años con antecedente de dolor tipo cólico en fosa renal izquierda y que cede con analgesia, sin ninguna clínica más. ¿Qué es lo que habría que hacer en este paciente? Pues bueno, nos dicen que tiene una replección radiotransparente, entonces con esto ya nos están orientando al tipo de litiasis, lo que habría que hacer es alcalinización de la orina por vía oral y analgesia. No es necesario realizar ninguna prueba invasiva. Pero por el contrario, aquí tenemos el ejemplo contrario. Lo que tenemos en el MIR 2017 es una mujer que le hicieron una litotricia y ahora acude porque tiene mal estado general, tiene fiebre, lo he puesto aquí con mayúsculas, dilatación grado 2 pilocalicial. ¿Qué nos están diciendo? Que estamos ante un cólico complicado. Y la palabra mágica, fiebre. Cólico complicado. Con fiebre siempre vamos a tener que hacer una derivación urinaria urgente, porque se puede poner séptica la paciente en cualquier momento. Vale, por el contrario, nos viene un paciente y nos dice que tiene una hematuria asintomática. No tiene ni clínica de disuria ni de infección, ni tiene clínica de cólico. Pues bien, cuando un paciente tenga una hematuria asintomática pueden ser diferentes cosas, pero lo más importante que vamos a tener que descartar siempre es la presencia de un cáncer. Cuando venga un paciente con una hematuria asintomática, la primera prueba, además del elemental y seguimiento que se suele hacer, es la ecografía urinaria. Y tenemos que ir a buscar otra serie de síntomas que nos oriente un poco hacia un lado o hacia otro. Si lo que el paciente es una hematuria asintomática y en la ecografía vemos tumoraciones bilaterales, viene con clínica de hipertensión arterial, con otra clínica asociada, ¿qué es lo que tenemos que pensar característicamente? Un riñón poliquístico, muy preguntado en el MIR. Acordaros que el riñón poliquístico del adulto se transmite autosómica dominante y está provocado por la alteración de los genes PKD1 y PKD2 en los cromas 16 y 4. Se asocia a muchas otras entidades como es quistes hepáticos, pero también por todo el cuerpo, la aneurisma de aorta, el prolapso mitral, los divertículos, y el caso clínico que nos van a contar típicamente va a ser un paciente que en la tercera o cuarta década empieza con hipertensión, que es el signo más frecuente, dolor en flanco, masa palpable y al final casi todos acaban con una enfermedad renal crónica en diálisis. Concepto muy importante, cuando sospechemos un riñón poliquístico del adulto, el diagnóstico de elección se hace por ecografía, no requiere más pruebas de imagen. La ecografía tiene una sensibilidad del 100% y del tratamiento tenemos dos pocas opciones, o bien el trasplante, en caso de que se pueda, o bien recordad que se ha demostrado que el tolvaptan también ayuda. Vamos a verlo con preguntas. En el MIR del año pasado, en el MIR 2020, nos hablan de un paciente de 40 años, acordaros, tercera o cuarta década, con hipertensión arterial y que tiene una distensión abdominal. Se le hace una prueba de imagen, en este caso una resonancia, y fijaos, lo que se ve es unos riñones muy grandes llenos de quistes. ¿Qué es lo que tenemos que sospechar en este caso? Una poliquistosis renal autosómica dominante. Aquí tenemos otro ejemplo, nos hablan de un paciente de 52 años que tiene enfermedad renal crónica en estadio ya 5 por una poliquistosis autosómica y que un hermano suyo quiere hacerse pruebas para ver si lo tiene. ¿Cuál es la prueba de elección y la única prueba que realmente es necesaria? La ecografía. Acordaros que no es necesario hacer un TAC, la ecografía es la prueba de elección. Pues bien, si lo que nos cuentan es una hematuria sintomática y en la ecografía lo que se ve es una tumoración unilateral o tiene más bien un dolor localizado en el flanco, tenemos diferentes entidades, pero la más frecuente y más preguntada sin lugar a dudas es el hipernefroma. Luego puede ser una hidronefrosis por cualquier causa urológica, nos puede dar tumoración unilateral y hematuria y también nos puede dar la trombosis de la vena renal. Pues bien, de estas tres, la más frecuente y más preguntada es el carcinoma renal, mal llamado hipernefroma. Acordaros que es el tumor más frecuente de riñón, que no de vía urinaria, y que a nivel urológico sí que es el más letal. La asociación más frecuente son pacientes mayores que han fumado, pero también se asocia a obesidad, hipertensión y al síndrome de von Hippel-Lindau.
Típicamente suele ser unilateral e histológicamente de células claras y lo más frecuente es que nos hablen de un paciente que tiene hematuria sintomática. La tríada clásica de hematuria, dolor en flanco y masa abdominal es muy poco frecuente, y lo que sí que nos puede dar son una serie de síntomas completamente inespecíficos, porque da muchísimos síndromes paraneoplásicos. De hecho, por eso se llama el tumor del internista. Nos puede dar anemia, nos puede dar un síndrome de Stauffer y muchísimas alteraciones más. Lo importante de esto es que el carcinoma renal suele ser o una hematuria sintomática o muchas veces es un hallazgo casual en un TAC. ¿Y cómo se diagnostica? Pues si tiene una hematuria mediante una ecografía y posteriormente con un TAC, o si lo vemos en un TAC, pues ya lo hemos visto. Pero no es necesario realizar una biopsia. Con la prueba de imagen por TAC es suficiente y el tratamiento de elección siempre que se pueda va a ser una nefrectomía. Vamos a ver algún ejemplo. Nos dicen que cuál de las siguientes respuestas es falsa respecto al carcinoma de células renales. Pues bien, lo que es falso es que la tríada de dolor lumbar, hematuria y masa abdominal sea muy frecuente y la manera de presentación. Lo más frecuente es un hallazgo casual o una hematuria asintomática. Y luego tenemos este ejemplo, nos hablan de un paciente de 53 años, hipertenso, que se le hace un TAC donde se ve esto. Y lo que vemos aquí es una lesión en un riñón de mal aspecto. ¿Qué hay que hacer en este caso cuando vemos una lesión en un TAC con mal aspecto a nivel renal? Lo que tenemos que hacer es una nefrectomía radical. No requiere realizar una punción biopsia. Eso es muy importante recordarlo. Y hemos dicho que otra de las causas que puede cursar con hematuria y asintomática con dolor lumbar, característicamente, es la trombosis de la vena renal. Aquí tenemos un ejemplo por hacernos una idea. Nos hablan de un paciente que tiene un síndrome nefrótico, porque suele asociarse al síndrome nefrótico, que tiene dolor lumbar, varicocele izquierdo, esta palabra es muy clave, el varicocele izquierdo suele asociarse a la trombosis de la vena renal, y hematuria, como hemos dicho. ¿Qué es lo que hay que sospechar con estos síntomas? Una trombosis de la vena renal, especialmente cuando ocurre en síndromes nefróticos. Pues bien, cuando lo que tenemos es una hematuria asintomática sin alteraciones a nivel ecográfico, a nivel renal ni otros síntomas, lo más frecuente y lo que siempre tenemos que sospechar es un cáncer de vejiga. También puede ser un cáncer de uréter, que no lo vemos bien en la ecografía, pero sí que lo veríamos en el TAC, y otra causa frecuente de hematuria asintomática de repetición es característicamente la glomerulonefritis IgA. El cáncer de vejiga, acordaros que es el tumor más frecuente del sistema excretor, es muy típico en varones fumadores y a nivel de anatomía patológica lo más frecuente es que sea transicional o urotelial. El síntoma más frecuente y que siempre tendremos que descartar es una hematuria macroscópica asintomática que tiene coágulos. Ojo, porque cuando es in situ, que es el 25% de las ocasiones, se puede confundir con una clínica de infección. Puede dar disuria, polaquiuria y urgencia urinaria. En ese caso estaría indicado solicitar citologías en la orina, si no nos cuadra con que sea una infección pero tiene esos síntomas. Y el diagnóstico de elección, como hemos comentado antes, cuando sospechamos un cáncer de vejiga, es la cistoscopia con toma de biopsia. El tratamiento va a depender un poco del TNM. Si es localizado, hay que hacer una resección y se puede poner BCG. Localmente avanzado, pues una cistectomía radical más menos quimioterapia. Esto ya dependerá un poco del estadio en el que se encuentre. Vamos a ver el ejemplo. Un hombre de 60 años, seguramente fumador, que nos dice que viene con hematuria macroscópica asintomática. ¿Qué vamos a tener que descartar siempre? Un carcinoma vesical. Y aquí tenemos el MIR de 2016, una de imagen. Varón de 65 años, fumador, fijaros que esto siempre lo ponen, con hematuria con coágulos. Con eso ya que tendríamos que sospechar siempre un cáncer de vejiga. Se hace una uretrocistoscopia y lo que se ve es esto de aquí, que es lo que hay que sospechar, un tumor vesical. Y, como hemos comentado antes, otra causa frecuente de hematuria asintomática que da episodios de repetición es la vasculitis de IgA. Aquí nos dicen un ejemplo cuál es la presentación más frecuente de la nefropatía por IgA, que es la hematuria aislada recurrente. Acordaros, la vasculitis IgA, hematuria asintomática de repetición que suele coincidir después de las infecciones. Pues bueno, os dejo aquí este algoritmo diagnóstico, está muy simplificado, hay muchísimas más causas, pero el objetivo es enfocarlo un poquito de cara a lo más preguntado en el MIR. Espero que os sea útil y bueno, un abrazo fuerte.